Muy buenos días, nosotros somos el grupo número 2, compuesto por Luchi Cueto, Milka Ramos, Juan Tomás Alcántara y quien les habla, Noemí Román. Hoy estaremos hablando sobre el utilitarismo y consecuencialismo en la ética teleológica. Los que definen este tipo de ética sostienen que la vida humana tiene una finalidad, por ello se llaman teleologías, que quiere decir que se orientan a la consecución de un fin, la búsqueda de la felicidad. Los hombres somos partícipes de una naturaleza humana que nos lleva a desear la felicidad. En consecuencia, la tarea moral consiste en hallar los medios adecuados para lograr ese fin, que es nuestro bien máximo. Los modelos de éticas teleológicas, la felicidad no significa lo mismo para todos, sino que hay muchas maneras diferentes de entender en qué consiste la felicidad y cuáles son los medios para alcanzarla. Es decir, para un enfermo en un hospital, la felicidad no sería lo mismo que para una persona en su casa. O sea, tienen significado diferente y maneras diferentes de buscar los medios para alcanzar la felicidad, porque para el enfermo su felicidad sería la salud, para una persona en su casa quizás la felicidad sería otra. Existen también diferentes tipos de éticas teleológicas, que son el eudemonismo, hedonismo y el utilitarismo, y esta última es la que desarrollaremos en esta presentación. La ética teleológica, la característica principal afirma que el criterio para saber si un acto es moral o inmoral es determinar el bien o el valor que produce. En esta imagen podemos observar dos situaciones. Una de ellas es la pena de muerte y sí a la vida, al aborto no. Entonces, la ética teleológica basa la moral en los resultados final de cada una de estas acciones. O sea, se preocupa por el efecto final que puedan tener cada una de estas dos situaciones. El consecuencialismo proviene de la misma teleología. Este término fue acuñado en 1958 por Gertrude Anscombe en su ensayo Filosofía Moral Moderna. Sus raíces históricas se hallan en el utilitarismo por Jeremy Bentham. Fue entonces en el 1979 cuando Amartya Sen propone la idea de separar el consecuencialismo con un elemento del utilitarismo. Las categorías de consecuencialismo son tres. Está la egoísta moral, que esta es cuando las consecuencias positivas se producen para una sola persona, o sea, para mí, un ejemplo. Como podemos ver aquí en la imagen, la señora que tiene la sombrilla y la señora que está con los niños, que no está protegida de la lluvia. Entonces, ella solamente busca su felicidad, solamente la de ella. En el altruismo, cuando se produce el bien de los demás, es decir, cuando la felicidad es para los demás a expensas de nosotros. Y el utilitarismo, cuando las acciones traen resultados favorables sobre los indeseables. Entonces, en el altruismo, como estábamos hablando en la segunda imagen, la señora que tiene la sombrilla, quizá no tenga espacio para todo, pero puede tener espacio para los niños. Ahí la felicidad sería altruismo, o sea, porque se produciría un bien para todos. Entonces, ¿es moralmente correcto perjudicar a una persona para traer un mayor beneficio a un conjunto de personas? Esta incógnita, ¿qué nos dice? La moralidad de una acción depende solo de sus consecuencias. Sin embargo, este tiene el riesgo de caer en el dilema ético de si el fin justifica los medios, contribuyendo así a la muerte de la moralidad. Mi nombre es Luchi Cueto. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes todos los conceptos relacionados con el utilitarismo, que es una corriente filosófica que inició en el siglo XVIII
y establece que la mejor acción es la que produce la mayor felicidad y bienestar para el mayor número de individuos involucrados y maximiza la utilidad. El principal pensador de este movimiento es el filósofo Jeremy Bentham, estableciendo su sistema ético en torno a las nociones del placer y alejándolas del dolor físico. Jeremy Bentham establece en su obra Introducción a los principios de la moral y la legislación que lo bueno será todo aquello que dé placer a un mayor número de personas sin que en ningún caso se tenga en consideración lo que es el estatus social de cada una de ellas. Una afirmación que sentó las bases para la creación y el desarrollo de lo que se llamaría más adelante el cálculo de los placeres, una serie de reglas que servían para tener claro, en base a sus criterios, qué era bueno y qué era malo. Otro de los pensadores de este movimiento fue John Stuart Mill, que establece que el placer y la felicidad general deben calcularse a partir del bien mayor para el mayor número de personas, aunque reconoce que ciertos placeres tienen una mayor calidad que otros. Entre las aportaciones que realizó Mill, el utilitarismo destaca que el hecho de que consideraba que una sociedad para poder tener una calidad moral debería estar bien instruida y formada. Es importante tener en cuenta que esta corriente ética supuso un quiebre para la forma de pensar, mientras que la moral religiosa estaba basada en reglas y revelaciones divinas. El utilitarismo utilizaba la razón para reemplazar la fe como determinación de la moral. También hubo otros utilitaristas en aquel tiempo y podemos destacar a William Goodwin y a Henry Sidgwick. Todos ellos hicieron aportes en este sentido. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias. Corresponde es exponerle acerca de los tipos de utilitarismo. El primero de ellos es el utilitarismo del acto. Esta teoría afirma que una persona es moralmente correcta si produce los mejores resultados posibles. Aquí nada está prohibido, siempre y cuando produzca felicidad a un grupo de personas o a la mayoría de una población. Tenemos, por ejemplo, el caso de Peter Pan, le robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Sería un excelente ejemplo del utilitarismo del acto. El utilitarismo de las normas es la forma alternativa del acto. Es aquel que forma parte de una norma que proporciona más utilidad. Aquí siempre haremos lo que diga la regla. Siempre se hará lo que digan las normas o las leyes. Si una mentira es incorrecta, siempre será incorrecta. El próximo es el utilitarismo negativo. Defiende la producción del mínimo malestar para el máximo número de personas. Busca prevenir la mayor cantidad de dolor o de daño posible. En esta imagen vemos que hay dos carriles, uno de ellos tiene 5 personas y el otro solamente tiene una persona. En caso de que el joven decida o elija, me imagino que lo haría, elegiría solamente atropellar a una, ya que el daño sería mucho menor. El utilitarismo de preferencias. Afirman que lo correcto para hacer es aquello que produzca las mejores consecuencias, pero definiendo las mejores consecuencias en términos de satisfacción de las preferencias. Un caso sería, si hacemos algún tipo de donación, pudiera darse la probabilidad de que usted no tenga mucho dinero, pero usted la hace porque la consecuencia que esto va a producir en la persona que lo necesita es incluso hasta pudiera ser mucho mayor que la que usted quedase con el dinero. La última es el utilitarismo ideal. Este reconoce la belleza, la amistad y el placer como los bienes que las acciones deben buscar maximizar. El utilitarismo tiene críticos. Aquí les mencionaré dos. El primero de ellos es James Rachel. Fue un filósofo, nacido en el 1941, murió en el 2003. En la introducción a la filosofía moral, acusa de que el utilitarismo es una forma muy exigente y que elimina la distinción entre los deberes y entre las acciones. Por otro lado, tenemos a John Rawls, también filósofo, nació en el 1921, murió en el 2002, rechazaba tanto
el utilitarismo de normas como el utilitarismo de acto, pues hace que los derechos dependan siempre de las buenas consecuencias y no del buen comportamiento. Tiene el utilitarismo ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas podemos mencionar que el juicio de acción es sencillo, una sola pauta a seguir. Si hacemos algún acto y este tiene cosas más positivas que negativas, pues siempre se hará el que tenga mayor positivismo, lo diría así. Hola, les habla Juan Tomás Alcántara y a mí me corresponde hablar acerca de las características del utilitarismo. El utilitarismo se caracteriza por la búsqueda de felicidad a nivel social y de esta manera se relaciona con los principios morales que se traducen en como normas éticas, las cuales rigen el comportamiento de las sociedades. Y es por ello que se considera el utilitarismo como una doctrina ética y filosófica. De esta forma, esta corriente valoriza la cantidad de disminución de dolor sobre la cualidad del placer. Por ejemplo, si una medida social es beneficiosa para más personas de las que afecta negativamente, se considera, según el utilitarismo, mejor aquella que beneficie, aunque otros sean perjudicados. Un ejemplo de esto es la situación que estamos viviendo actualmente con el coronavirus a nivel mundial. Hay medidas que en condiciones normales pudieran ser discutidas por la mayoría. Mas, sin embargo, como de lo que se trata del bien común, del utilitarismo, de la utilidad para todo, se hacen y se promueven. Un ejemplo de esto es el toque de queda, que no solo promueve el Estado, los gobernantes, las autoridades, sino que también penalizan a los que las violan. En condiciones normales estas no son cosas agradables, pero como se trata del bien común, del bien de la mayoría, entonces son aceptadas en esta o bajo estas circunstancias. El tema de que la felicidad de las personas es inconmensurable es un ejemplo que podemos tratar y que tenemos de consulta. Es el caso de un soborno, de un maestro que es sobornado y aparentemente para que publique notas favorables por un grupo determinado. Y no podemos medir esto, el nivel de felicidad en este caso, porque no podemos medir qué tan feliz es el maestro por el dinero que recibe, ni tampoco podemos medir qué tan felices son las personas, los alumnos, que falsamente toman una nota para engañarse ellos y engañar a su familia. Estas son cosas que se consideran en el caso de estudio. Ahora, con respecto al utilitarismo, hay algunas personas que son consideradas como notables, precursores, fundadores, que establecieron pensamiento y que vamos a considerar algunos que están a favor y otros en contra. Por ejemplo, James Richards afirma que de esta forma de actuar es demasiado exigente y elimina la distinción entre deberes y acciones superrogatorias. En el caso de Jeremy Bentham, que establece como el autoritarismo como parte de lo que es la razón social, los cambios sociales, dice que existen maneras distintas las acciones caritativas de las acciones personales y que aquellas que adoptan una posición utilitaria, oigan bien, deben forzosa o obligatoriamente deshacerse de sus bienes, aquellas personas, ¿verdad? Deshacerse de sus bienes para contribuir al bien común, para contribuir al bienestar de los demás. Aún así, por causa del estatus social, esa persona queda a la altura de los más pobres.
Este tipo de pensamiento es utilizado por pensamientos que son autoritarios, pero que también utilizan esta teoría como forma. Por su parte, el filósofo utilitario australiano John Jameson Scarworth Smart nos aclara de que debemos de tener mucho cuidado con el sentido común, porque en ocasiones, dice él, está influenciado por nuestros sentimientos y, o sea, a veces por la interpretación que damos o hacemos de una situación determinada, puede estar inspirada o puede estar influenciada por nuestra costumbre o por los preceptos aprendidos tanto de nuestros padres como de la sociedad como tal. Por su parte, John Rawls afirma, y este señor es prácticamente contrario a la idea del utilitarismo, que el utilitarismo, tanto el normativo como el de los actos, puede hacer que los derechos dependan de las buenas consecuencias de sus reconocimientos. Por eso Rawls critica el utilitarismo a la luz de las nociones de autorrespeto y reconocimiento recíproco. Existe una diferencia entre el utilitarismo y el consecuencialismo. El consecuencialismo, por su parte, dice que la moralidad de una acción depende solo de su consecuencia. En pocas palabras, este tipo de pensamiento sostiene que dependiendo de las consecuencias se justifican los actos, es decir, que el fin justifica los hechos. Si yo puedo salvar a un grupo de personas por decir una mentira, se justifica que yo dé o diga esa mentira. Por su parte, el utilitarismo dice que la mejor acción es la que produce la mejor consecuencia para la mayoría. Fíjense que aquí no se toma en cuenta con relación al consecuencialismo lo que es la moral, sino lo que favorece a la mayoría. Esta ha sido mi parte. Muchas gracias y que el Señor les bendiga.